El primer ataque no llegó con naves de guerra. Llegó con sonrisas. Durante años, el Consejo Galáctico había mantenido a la Tierra a raya, llamándonos miembros menores. Sin voz real, sin votos que importaran. Nos exhibían en conferencias, nos mostraban como una especie mascota aprendiendo a sentarse en la mesa de los grandes. La mayoría de nuestros líderes le siguieron el juego, pensaron que subiríamos la escalera, que tal vez en unos siglos ocuparíamos un asiento entre las razas antiguas. Yo nunca confié en ellos. Tampoco la mayoría de los militares. Yo era el capitán de la UNS Vanguard, uno de nuestros pocos destructores de espacio profundo propiamente dichos. Una nave vieja, una tripulación ruda, pero buenos hombres. Habíamos visto lo que el Consejo no quería que los humanos vieran. Sectores enteros aniquilados en operaciones de contención. Colonias borradas del mapa cuando no seguían las reglas. Mantuvimos la boca cerrada, jugando su juego hasta que vinieron por nosotros. Comenzó en la estación Aries, más allá de Júpiter, uno de nuestros principales centros de investigación y reabastecimiento. Pensábamos que era segura. Espacio neutral, protección garantizada por la ley del Consejo. Vaya broma. Esos cabrones usaron la ley como tapadera. Naves de carga llegaron a la deriva. Marcadas por el Consejo, inspeccionadas, autorizadas. Lo que nadie sabía era que sus cascos estaban sembrados de nanovirus. Del tipo que no mata de inmediato. Se infiltran, corrompen los biosistemas, esterilizan, el arma silenciosa perfecta. Para cuando llegó la advertencia, ya era demasiado tarde. 30.000 muertos en la estación Aries, otros 15.000 en las colonias en órbita de Marte. El virus fue rápido, quirúrgico, dirigido únicamente a la biología humana, y el Consejo lo negó todo. Yo estaba en la sala de guerra del Comando Terrestre cuando llegó el mensaje del Consejo. Una tragedia desafortunada. Extendemos nuestras condolencias. Seguirá una investigación exhaustiva. Ni una pizca de culpa. Ninguna oferta de ayuda. Nuestros chicos de inteligencia descifraron sus redes 2 días después. Fue entonces cuando vimos las órdenes reales. Luz verde de 3 miembros del Consejo. Lo llamaron una purga de contención. Nombre en clave: silencio final. Ahí fue cuando el juego terminó. El presidente de la Tierra apareció en la red. Transmitió un único mensaje en todos los idiomas conocidos a través de las estrellas. Querían el silencio final. Tendrán una guerra final. No habrá piedad. Mis órdenes llegaron rápido. La Vanguard ya no saldría de patrulla. Íbamos de caza. El primer objetivo era un centro de retransmisión cerca de Próxima, un nodo clave para los movimientos de la flota del Consejo. Sin defensas militares, solo una estación gorda y blanda llena de técnicos y burócratas. Los políticos en casa discutieron sobre atacar a civiles. El presidente no. Todo el que forme parte de este sistema es cómplice. Sin excepciones. Esta es nuestra última advertencia. Saltamos en modo sigiloso. Mi tripulación tenía la mirada fría, en silencio. Ni una sola duda. Eran hombres que habían perdido familia en Aries o Marte. Algunos habían enterrado a sus esposas. A otros no les quedaba nada más que esta guerra. Desactivamos las defensas de la estación en minutos. Luego vino la parte difícil. Esclusas reventadas, cubiertas expuestas al vacío. Ningún superviviente. Dejamos los restos a la deriva como un mensaje. El Consejo gritó, lo llamó bárbaro, atrocidades ilegales. Como si no hubieran empezado ellos, como si todavía fuéramos a jugar según sus reglas. Ya no. Más naves siguieron. Viejos cargueros convertidos en barcazas de misiles. Equipos de operaciones encubiertas se infiltraron en el espacio del Consejo. Ningún objetivo estaba fuera de los límites. Depósitos de combustible, laboratorios de investigación, familias de alto rango del Consejo. La galaxia empezó a darse cuenta. Las otras especies, las que nos habían menospreciado durante tanto tiempo, comenzaron a ver en qué se convertían los humanos cuando dejábamos de contenernos. Depredadores, cazadores, supervivientes que no perdonaban la traición. Llegaban informes desde el frente.
Patrullas del Consejo que se negaban a enfrentarse a naves humanas. Flotas mercantes abandonando sectores cercanos a Sol. Incluso algunas especies menores ofreciendo apoyo silencioso. Sabían que esto ya no era una guerra. Era venganza. Y apenas había comenzado. En el puente de la Vanguard, vi llegar otro informe. Nuevas órdenes del Consejo autorizando ataques de flota sobre la propia Tierra. Se acabaron las pretensiones. Traían la guerra a casa. Miré a mi tripulación. Hombres duros, furiosos, listos. Envíen la respuesta, dije. Mi voz no tembló. No habrá piedad. La respuesta fue simple. No habrá piedad. La transmitimos en banda ancha, sin encriptar. Que la galaxia entera la oyera. Que cada enviado del Consejo con la panza blanda supiera lo que se avecinaba. Pensaron que nos someteríamos. Pensaron que a los humanos todavía les importaban sus leyes, sus tribunales, su preciada diplomacia. Ya no. Me recliné en el sillón de mando de la Vanguard, mis dedos tamborileando en el reposabrazos. El puente estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas y la llamada ocasional del equipo de navegación. Mi tripulación no parloteaba. No bromeaban. Estos hombres habían visto lo que nos costó la traición del Consejo. La mayoría había perdido familia. A algunos no les quedaba nada más que esta nave. Y me seguían porque les prometí algo que ningún político podía darles: la revancha. Capitán, dijo el comandante Holt desde la estación táctica. Acaba de llegar un nuevo paquete de inteligencia. Operaciones Encubiertas ha confirmado la aprobación de objetivos secundarios. Asentí. Holt era un hombre sólido. Exmarine transferido a la flota después de perder a su hermano en la estación Aries. Apenas dormía, pero confiaba en él para mantener la nave a punto. ¿Qué tenemos?, pregunté. Holt mostró la pantalla táctica. La carta estelar del brazo de Orión se iluminó con marcadores rojos. Objetivos de alto valor, infraestructura del Consejo, puestos de mando militar, familias clave. Se acabaron las medias tintas. Nuevas órdenes directas del Comando Terrestre, dijo Holt sombríamente. Prioridad de objetivo: los mundos del núcleo del Consejo. Por un momento, el puente quedó en silencio. Esa era una línea que nadie había cruzado en 1000 años. Los mundos del núcleo eran sacrosantos, intocables para cualquier miembro del Consejo, y mucho menos para una especie advenediza como nosotros. Pero eso fue antes del silencio final. Ahora no había reglas. Me puse de pie. Tracen un rumbo a Serac Prime, ordené. Centro de mando del sector del Consejo. Hubo algunas respiraciones contenidas, pero ninguna objeción. Cada hombre aquí sabía lo que estábamos haciendo. Esto ya no era una guerra. Era un exterminio. Saltamos 2 días después. Serac Prime era un mundo que brillaba como una joya. Agujas altísimas, vastos astilleros orbitales, flotas masivas atracadas en órbita. Se suponía que era impenetrable, protegido por capas de defensas automatizadas y naves de élite del Consejo. Pero el Consejo se había vuelto gordo por su propia arrogancia. No creían que los humanos se atreverían a atacar tan profundo, tan rápido. Se equivocaron. No vinimos solos. Otras 4 naves nos seguían en la sombra. 2 corbetas sigilosas y 2 cargueros convertidos, repletos de drones de ataque y lanzaderas de misiles. Naves viejas. Claro, pero los humanos luchaban sucio. No necesitábamos cruceros elegantes ni tecnología llamativa. Necesitábamos armas que mataran. Golpeamos primero la red de defensa exterior. Enjambres de drones desactivaron los sistemas de puntería. Sistemas de interferencia inundaron sus comunicaciones. Para cuando la flota del Consejo se dio cuenta de lo que estaba pasando, la mitad de sus estaciones estaban ciegas. Entonces entramos. Fuego a discreción con todas las baterías de proa, ordené. Los cañones de riel de la Vanguard rugieron, escupiendo proyectiles de tungsteno a velocidades hipersónicas. Los escudos destellaron y colapsaron. Las naves del Consejo se apresuraron, tomadas por sorpresa. No estaban acostumbradas a luchar contra humanos a corta distancia. Se habían vuelto complacientes, blandos. Nosotros no éramos blandos.
El primer crucero del Consejo explotó bajo nuestros cañones. Una bola de fuego masiva iluminó el vacío. Nuestros drones pulularon por los muelles de la estación, inutilizando las bahías de lanzamiento. Un carguero embistió un depósito de combustible, convirtiendo el astillero orbital en un cementerio en llamas. En el puente, Holt gritó: «El control de tierra de Serac Prime solicita los términos». Casi me río. ¿Términos? ¿Después de que esterilizaron Aries? Diles los términos de la tierra, no habrá piedad. No hubo respuesta. Las comunicaciones de la estación se silenciaron. Apuntamos los cañones de riel a la superficie. Sin ataques de precisión. Sin advertencias. Craterizamos instalaciones militares, vaporizamos complejos del Consejo. Civiles, élite del Consejo. Habían protegido a sus familias tras muros de privilegio durante siglos. Ahora esos muros se derrumbaban en llamas. Cuando nos retiramos, Serac Prime era un caos. Los incendios ardían por toda la superficie. Su orgullosa flota estaba reducida a escombros. Y el mensaje era claro. Los humanos no se detendrían. No hasta que el Consejo ardiera. De vuelta en Sol, el Consejo de Guerra se reunió en secreto bajo las ruinas de la vieja Ginebra. La ciudad de la superficie había desaparecido, arrasada en el primer ataque del Consejo 2 semanas atrás. Pero bajo tierra, la maquinaria de guerra de la Tierra apenas empezaba a funcionar. Me presenté ante el Consejo. Viejos generales, maestros espías, líderes endurecidos que habían cambiado sus trajes por uniformes de combate. Ya no había diplomáticos aquí, solo hombres de guerra. Las fuerzas del Consejo se están movilizando, dijo el general Straker. Se están concentrando en el corredor de Centauri. Esperamos un avance hacia Sol en 3 semanas. Bien, dije fríamente. Que vengan. Algunos en la sala parecían inquietos. No los culpaba. La Tierra estaba superada en número 100-1. El Consejo controlaba la mitad de la galaxia conocida. Pero los números no ganan guerras. La voluntad sí. Y después de lo que habían hecho, no quedaba un solo humano que no luchara hasta la muerte. ¿Qué hay de las especies menores?, pregunté. ¿Alguna noticia? El almirante Ross gruñó. Algunas se están observando. Otras cubren sus apuestas. Pero unas pocas, ahora nos tienen miedo. Deberían tenerlo. La humanidad siempre había sido subestimada. Habíamos salido de un mundo olvidado en apenas un siglo. Ahora le habíamos mostrado a la galaxia lo que pasaba cuando nos empujaban demasiado lejos. Y no habíamos terminado. De vuelta a bordo de la Vanguard, nos preparamos para la siguiente fase. Llegaron nuevas órdenes. Operación Última Advertencia. Un ataque coordinado a través de múltiples sectores del Consejo. Flotas humanas, equipos sigilosos, enjambres de drones. Ningún objetivo demasiado grande. Ningún objetivo demasiado sagrado. Me presenté ante mi tripulación en el comedor. Hombres duros, veteranos, supervivientes. Sus ojos ardían con el mismo fuego que yo sentía. Algunos de ustedes perdieron familia en Aries, dije. Algunos perdieron sus hogares, sus hermanos, sus vidas. Miré alrededor de la sala. Nadie habló. No era necesario. El Consejo pensó que podía quebrarnos, dije. Pensaron que rogaríamos por piedad. Un bajo gruñido de ira recorrió a la multitud. Bueno, se equivocaron, continué. Ahora aprenderán lo que significa traicionar a la humanidad. Alcé el puño. No habrá piedad. La tripulación rugió al unísono. No más dudas, no más miedo. Estábamos más allá de eso ahora. Los siguientes objetivos llegaron rápido. Atacamos convoys de suministros del Consejo. Saboteamos sus astilleros. Asesinamos a sus señores de la guerra. Cada flota humana se convirtió en una manada de lobos cazando en la oscuridad. Las poderosas armadas del Consejo se encontraron desangrándose por 1000 cortes. Y la galaxia observaba. Algunas especies susurraban que la humanidad se había vuelto loca, que nos estábamos convirtiendo en algo más oscuro, algo imparable. Tenían razón. Llegaban informes a raudales. Colonias humanas fortificándose. Civiles entrenándose para la guerra.
Fábricas produciendo armas día y noche. Incluso las viejas facciones rivales en la Tierra se habían unido. Ya no había naciones. Solo la humanidad. Un pueblo, un propósito. Y nuestro mensaje seguía siendo el mismo: no habrá piedad. Entonces llegó la respuesta del Consejo. Una flota masiva, 1000 naves, descendió sobre las colonias exteriores de Sol. Titán, Europa, Ganímedes. Querían quebrar nuestro espíritu, mostrarnos que la resistencia era inútil. En su lugar, encontraron el infierno. Los defensores humanos lucharon como demonios. Ataques suicidas, embestidas kamikaze, estaciones con trampas explosivas. Sin rendición, sin retirada. Las naves del Consejo ardieron en masa. Observé los informes desde el puente de la Vanguard. Apreté los dientes mientras nuestra gente moría, llevándose a tantos enemigos como podían. ¿Estado? Exigí. El sector de Titán resiste, informó Holt. Grandes pérdidas, pero están desangrando al enemigo. Bien, dije. Preparen la nave. Partimos a las 0200 horas. Holt asintió. Sin vacilar. Aún no habíamos terminado. Ni de lejos. La galaxia pensaba que había visto lo peor de la humanidad. Pero no nos habían visto luchar por la supervivencia. No nos habían visto luchar por venganza. Ahora lo harían. Y no habría piedad. Los pasillos de la Vanguard bullían con una energía sombría y contenida mientras nos preparábamos para el siguiente asalto. Los ingenieros trabajaban sin descanso, cargando munición nueva, reparando brechas en el casco, soldando placas de blindaje. No había tiempo para descansar, no había tiempo para reflexionar. Ya no. Estaba en mi camarote, mirando la última transmisión de inteligencia. Imágenes de Titán, en bruto, sin cortes. La flota del Consejo había reducido las plataformas superiores de la colonia a escoria. Civiles masacrados al por mayor. Mujeres, niños, familias enteras vaporizadas bajo bombardeos de plasma. Los cabrones lo llamaron un ataque de pacificación. Yo lo llamé por lo que era: genocidio. Querían que nos rindiéramos, que nos doblegáramos. Pero no entendían a los humanos. No entendían a hombres como nosotros. Cada gota de sangre que derramaban solo forjaba nuestra determinación. Sonó un timbre. Holt entró, su rostro como una piedra. Llevaba una tablilla de datos. Órdenes nuevas, capitán, dijo. El comando terrestre acaba de dar luz verde a la fase 2 de última advertencia. Tomé la tablilla y la escaneé. Mi sangre se heló mientras leía. La fase 2 ya no se trataba de ataques tácticos. No se trataba de perturbar las flotas del Consejo o sabotear las líneas de suministro. Eran órdenes de exterminio contra la infraestructura civil del Consejo en el interior de sus territorios centrales. Redes eléctricas, suministros de agua, mundos agrícolas, centros económicos. Cortar las arterias, matarlos de hambre, congelarlos, quemarlos. Miré a Holt. ¿Están seguros? Holt asintió una vez. Confirmado. Después de lo que hicieron en Titán, ya nadie en la Tierra discute. Cerré la tablilla. Bien, dije. Ya era hora de que dejáramos de jugar a la guerra. Querían la extinción. Se la daremos. Reunimos a la tripulación en la sala de guerra de la Vanguard. Una cámara maltrecha, revestida de holopantallas tácticas y mamparos de acero gastado. Los hombres estaban en filas, con rostros duros como el hierro. La mayoría ya había luchado en los ataques profundos. Algunos lo habían perdido todo. Las viejas reglas de la guerra ya no significaban nada para ellos. Los miré a los ojos. La fase 2 de última advertencia está en marcha, dije. Mi voz era firme, fría. No más ataques quirúrgicos, no más advertencias. Mostré la lista de objetivos. La holopantalla brilló con marcadores rojos. Docenas de mundos, estaciones, colonias. Querían borrarnos del mapa, dije. Ahora los borraremos a ellos. Un bajo gruñido recorrió la sala. Puños apretados, ojos ardientes. Atacaremos rápido. Atacaremos con fuerza. No dejaremos nada para que puedan reconstruir. Di un paso adelante.
Esto no es por piedad. Es por supervivencia. Entiéndanlo. Si flaqueamos, si dudamos, terminarán lo que empezaron. Miré a mi alrededor. No nos han dejado otra opción. Esto es guerra total. El silencio fue mi respuesta. Mortal, unánime. Entonces Holt se puso a mi lado. No habrá piedad, dijo. Una sola voz, luego otra. Luego toda la tripulación lo rugió. No habrá piedad. Partimos en menos de 12 horas. Nuestra flota había crecido. Incursores, fragatas sigilosas, corbetas tripuladas por voluntarios de carácter duro. Hombres que ya no temían a la muerte. Hombres que la recibían con gusto si eso significaba llevarse al enemigo con ellos. Nuestro primer objetivo, la estación Baelor, un centro logístico clave que alimentaba 3 sectores del Consejo, custodiada por una docena de cruceros pesados y protegida por el mando de la flota del Consejo. También era la sede familiar del alto canciller Badron, el arquitecto del silencio final. El cabrón pensaba que estaba a salvo, sentado tras capas de escudos y tratados. Se equivocaba. Saltamos bajo camuflaje, nuestras corbetas se desplegaron como lobos. Enjambres de drones nos precedieron, interfiriendo comunicaciones, alterando sensores. La flota del Consejo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que abriéramos fuego. Los cañones de riel rugieron. Las lanzaderas de misiles chillaron. Nuestras tripulaciones lucharon con una precisión salvaje. Las naves del Consejo no estaban preparadas para nosotros. Lucharon como cobardes, temerosos de acercarse, confiando en sus cacareadas redes de escudos. Pero nos habíamos adaptado. Ojivas Pem. Destrozaron sus defensas. Equipos de abordaje golpearon como cuchillos, abriéndose paso por sus cubiertas, habitación por habitación. Yo mismo lideré uno de los equipos. Con un blaster en la mano, asalté el puente de mando de la nave insignia con Holt y 6 de mis mejores hombres. Los oficiales del Consejo se acobardaron tras las consolas. El propio Badrón estaba junto al visor, temblando. Le apunté con mi arma a la cabeza. Quería silenciarnos, dije fríamente. ¿Qué tal te está funcionando? Intentó hablar, suplicó, rogó, ofreció tratos, un salvoconducto, una tregua. Le disparé en la cara. Sin piedad. Cargamos la nave insignia con explosivos y la volamos por los aires. La estación Baelor fue la siguiente, detonada desde dentro. No dejamos nada en pie. La flota del Consejo se retiró en desorden, dejando un rastro de escombros. Otro mensaje ardía a través de la galaxia: la humanidad no perdona. La humanidad no olvida. La respuesta del Consejo fue rápida y desesperada. Declararon a la humanidad una especie renegada, pusieron recompensas galácticas, movilizaron flotas de guerra desde los sectores centrales. Pero era demasiado tarde. El miedo se había extendido. Especies menores que antes nos menospreciaban ahora observaban con pavor. Las redes comerciales colapsaron. Las alianzas del Consejo se fracturaron. Sectores enteros cayeron en el caos. Y la Tierra había cambiado. Bajo las ruinas de la vieja Ginebra, el Consejo de Guerra ahora gobernaba con puño de hierro. Las fábricas civiles se convirtieron en fundiciones de guerra. Todo hombre apto fue reclutado, entrenado, armado. Chicos que apenas habían salido de la escuela se ofrecían como voluntarios en masa. Veteranos retirados volvieron al servicio. A las bandas criminales se les ofrecieron indultos para tripular naves suicidas. Ya no había inocentes, solo supervivientes o cadáveres. Nuestras naves pululaban por el vacío. Cada flota humana se convirtió en un terror en las estrellas. Sin piedad, sin rendición, sin retirada. Pero el Consejo aún no había terminado. Llegó la noticia. Movimientos masivos de la flota enemiga hacia Sol. Un último empuje para quebrar a la humanidad de una vez por todas. 50.000 naves. La fuerza más grande que la galaxia había visto jamás. Estaba en la sala de guerra de la Vanguard, estudiando los datos entrantes. «Eta», le pregunté a Holt. 3 días, dijo sombríamente. Están lanzando todo lo que tienen. Lo miré. Bien. Él enarcó una ceja. Bien, señor. Asentí.
Vienen aquí, a Sol. Eso significa que están demasiado confiados. Creen que entraremos en pánico. Creen que pueden aplastarnos de un solo golpe. Me volví hacia la holopantalla. Se equivocan. Nos habíamos preparado. Las defensas orbitales de la Tierra estaban erizadas de armas nuevas, plataformas de riel, enjambres de drones, satélites de impacto cinético. La superficie de la Luna había sido fortificada hasta convertirse en una fortaleza. Marte se había convertido en un bastión de la flota. Y bajo la superficie de la propia Tierra, algo más oscuro esperaba. Operación Requiem de Hierro. Un proyecto de contingencia, un arma de último recurso. Ni siquiera el Consejo sabía que la teníamos. Pero lo sabrían. Mientras la flota enemiga se acercaba, la humanidad se preparaba para la batalla final. Los hombres besaban a sus familias para despedirse, sabiendo que quizás nunca volverían. Los civiles se atrincheraban o se ofrecían como voluntarios para roles en el frente. Nadie huyó. No había a dónde correr, y nadie quería hacerlo. La Tierra ya no era solo un planeta. Era una fortaleza, un crisol, una tumba para aquellos que osaran asaltarla. Estaba en el puente de la Vanguard, observando las estrellas mientras la armada del Consejo se aproximaba. Holt se acercó a mi lado. «Órdenes, capitán». Lo miré. «Mantenemos la línea», dije. «Los desangramos». «¿Y si la rompen?», preguntó en voz baja. Sonreí fríamente. Entonces desatamos el Requiem de Hierro. Los ojos de Holt se oscurecieron. Asintió. «Sin piedad», dijo. «Sin piedad», asentí. Las estrellas por delante ardían con las firmas enemigas, pero también lo hacían los corazones de cada humano que esperaba listo. Vendrían y morirían. Porque la humanidad había sido traicionada, y no habría piedad. Los primeros exploradores enemigos rompieron el perímetro exterior de Sol a las 0430 horas. Observé la pantalla táctica en el puente de la Vanguard. Marcadores rojos extendiéndose como un virus por el vacío. Cazas, fragatas, cruceros avanzados. La flota del Consejo no entraba a escondidas. Querían que los viéramos. Que supiéramos lo que se avecinaba. ¿Estado?, pregunté. Holt estaba en la estación táctica, con la mandíbula apretada. Las plataformas de vigilancia exteriores están combatiendo. Sin pérdidas todavía, pero la flota principal está a 36 horas. Asentí. Eso era más rápido de lo esperado. El Consejo ya no jugaba. Se dirigían directamente a la Tierra, apostándolo todo a una fuerza abrumadora. Que lo hicieran. Nos habíamos preparado para este momento desde que cayó el primer cuerpo en la estación Aries. Alerta a todos los elementos de la flota, dije. Patrón de combate fase 1. Mantener la línea en la órbita de Saturno. Holt transmitió las órdenes. Por todo el espacio de Sol, las naves humanas se posicionaron. Ágiles, rápidas, brutales. No eran flotas de desfile pulidas como las que al Consejo le encantaba exhibir. Las nuestras eran máquinas de guerra, marcadas por la batalla, reconstruidas, cargadas hasta los dientes. Viejos cargueros repletos de lanzaderas de misiles. Mineros convertidos erizados de cañones de riel. Corbetas sigilosas armadas con tecnología prohibida. Incluso las naves civiles habían sido armadas y tripuladas por hombres que no tenían nada que perder. Esto era lo que el Consejo no entendía de nosotros. Veían a la Tierra como una raza joven, ingenua, frágil. Pero olvidaron algo. Los humanos eran depredadores, y los depredadores acorralados luchan sin piedad. El primer gran enfrentamiento ocurrió en la órbita de Titán. Las naves de vanguardia del Consejo avanzaron rápido. Cientos de cruceros y fragatas pesadas. Esperaban una victoria fácil, aniquilar lo último de nuestras defensas exteriores. Lo que obtuvieron fue una masacre. Minamos las rutas de aproximación con drones sigilosos equipados como bombas cinéticas. Cuando las naves del Consejo cargaron en formación, los drones las golpearon de costado. Varillas de tungsteno sólido a velocidades hipersónicas. Los escudos fallaron. Los cascos se hicieron añicos. Las tripulaciones murieron gritando.
Entonces nuestras naves surgieron de las sombras de los anillos de Titán. Flotillas de ataque de corbetas y lanchas misileras humanas avanzaron, desatando oleada tras oleada de fuego. Supervisé la batalla desde el puente de la Vanguard, transmitiendo órdenes a los grupos de ataque. Fijen su flanco derecho, ladré. Traigan al Escuadrón 3 desde la órbita baja. Un momento después, otro crucero del Consejo explotó en un destello de luz. Llegaban informes a raudales. Grandes pérdidas del Consejo, bajas humanas en aumento, pero la moral intacta. Luego vino la segunda oleada. Acorazados del Consejo, naves de guerra capaces de destruir planetas, erizadas de cañones de plasma y torpedos de antimateria. Avanzaron lenta, metódicamente. No eran piezas de exhibición. Eran verdugos. Hora de reposicionarse, dijo Holt sombríamente. Negué con la cabeza. No, dije. Los desangraremos aquí. Cada kilómetro que cedamos, nos lo harán pagar más tarde. Me puse de pie, con voz dura. Señal a todas las naves. Mantengan la línea. Sin retiradas. Durante las siguientes 18 horas, Sol se convirtió en un infierno. Las fuerzas del Consejo presionaron más fuerte, lanzando oleada tras oleada contra nuestras líneas. El vacío estaba ahogado en escombros. Cadáveres congelados flotaban entre cascos destrozados. Nuestras bajas se dispararon. Perdimos 5 cruceros en Titán. 6 más en Ganímedes. Miles de hombres muertos. Aún así, luchamos. Aún así, matamos. Los comandantes del Consejo subestimaron hasta dónde llegarían los humanos. No entendían que para nosotros esto no era solo supervivencia. Era venganza. Y a la venganza no le importan las bajas. Cuando el enemigo alcanzó la órbita de la Tierra, ambas flotas estaban ensangrentadas y maltrechas. Los acorazados del Consejo se cernían sobre el planeta, con las armas preparadas. Abrieron fuego. Andanadas de plasma y antimateria. Las plataformas orbitales de la Tierra respondieron de la misma manera, desatando salvas de cañones de riel y ataques cinéticos. Desde el puente de la Vanguard, vi cómo la red de defensa de la Tierra se iluminaba. Saturación de escudos al 60%, informó Holt. Activen las baterías secundarias, ordené. Preparen el contraataque. De repente, una señal prioritaria parpadeó en la consola. Comando terrestre. Abrí el canal. El rostro del general Straker apareció, magullado y ensangrentado bajo las ruinas de la vieja Ginebra. Capitán, dijo, es la hora. Sabía a qué se refería. Requiem de hierro, nuestra última carta. El Requiem de hierro no era un arma de orgullo. Nació de la desesperación en las horas más oscuras después de la caída de Aries. Una contingencia nacida de la comprensión de que el Consejo nunca se detendría, de que quemarían la Tierra hasta los cimientos si se lo permitíamos. Era simple, a su manera. Una red de fusión a escala planetaria oculta bajo la corteza terrestre, conectada a relés orbitales y un núcleo de IA cuántica. Cuando se activara, desataría una explosión de energía enfocada a través del espacio de Sol. Un pulso de cizalladura gravitacional diseñado para destrozar cualquier cosa más grande que una lanzadera. Ninguna nave, ningún escudo, ninguna flota del Consejo sobreviviría. Pero había un precio. Destrozaría el tejido espaciotemporal de Sol durante años. Sin viajes superlumínicos, sin saltos, sin refuerzos. Y cada nave atrapada en la explosión, enemiga o humana, quedaría atrapada. Era la última línea de defensa. Entendido, le dije a Straker. Le compraremos el tiempo que necesite. Él asintió una vez. Buena casa, capitán. ¿Y si esto es todo? No terminó. No tenía por qué hacerlo. El canal se cortó. Me volví hacia Holt. Prepara a la tripulación, dije. Luchamos hasta el último segundo. Los ojos de Holt eran como el acero. Sin piedad, dijo. Sin piedad. El combate final comenzó. Los acorazados del Consejo se abalanzaron hacia la Tierra, sus rayos de plasma cortando nuestras líneas. Pero no nos quebramos. Les lanzamos todo lo que teníamos. Misiles, drones, ataques suicidas.
Viejos cargueros embistieron naves enemigas. Cañoneras se lanzaron de cabeza a tormentas de plasma. Lideré la carga a bordo de la Vanguard. Nuestros cañones de riel dispararon hasta que los cañones brillaron al rojo vivo. Las lanzaderas de misiles se vaciaron, el blindaje del casco se chamuscó. Acorazado enemigo, rumbo 320, gritó Holt. Apuntar a los motores, ordené. Vamos a destriparlo. La Vanguard giró bruscamente, los cañones de riel se fijaron. Una salva atronadora desgarró el flanco del acorazado. Explosiones recorrieron su espina dorsal, los motores estallaron. Entonces un crucero del Consejo nos golpeó. Un impacto de plasma de costado. La nave se estremeció. Las consolas echaron chispas. Las alarmas aullaron. Informe de daños. Grité. Escudos de proa caídos. Gritó Holt. Brecha en el casco. Cubiertas 9 a 12. Séllela. Espeté. Sigan disparando. Los hombres lucharon cubierta a cubierta. Los incendios ardían sin control. Las bajas aumentaban. Pero resistimos. No teníamos otra opción. Finalmente, llegó la señal. Requiem de hierro en línea. Cuenta atrás. T-5 minutos. El final del juego. Abrí las comunicaciones de la flota. A todas las naves, aquí el capitán Hayes, dije. El Requiem de hierro se disparará en 5 minutos. Todas las unidades, retírense a zonas seguras. No hubo vacilación, ni cobardía. Cada hombre en la flota sabía lo que esto significaba. Algunos lo lograrían. Muchos no. Pero ninguno dejaría de luchar. ¿Zonas seguras? Preguntó Holt sombríamente. Lo miré a los ojos. No hay zonas seguras, dije. Él asintió. Entonces nos quedamos. La batalla alcanzó su punto álgido. Las naves del Consejo se acercaron más, desesperadas por asestar un golpe mortal antes de que el pulso se disparara. Respondimos con una ferocidad suicida. Vi como uno de nuestros viejos cargueros, el CS Iron Fang, embestía de frente a un acorazado del Consejo, detonando su reactor. Ambas naves desaparecieron en una explosión brillante como el sol. Otro escuadrón humano se lanzó directamente a los hangares de un acorazado, destripándolo desde dentro. Cada segundo que comprábamos era otro segundo que el Requiem de hierro se cargaba. 2 minutos, gritó Holt. Me aferré al sillón de mando. Mantengan la línea. 1 minuto. El puente era una zona de guerra. Chispas volando, consolas destrozadas, el humo ahogando el aire. Pero la Vanguard seguía luchando. Inutilizamos 2 cruceros más. Empujamos a un acorazado a la atmósfera superior de la Tierra, quemándolo vivo. 30 segundos. Las naves del Consejo se acercaban. Demasiado cerca. Querían derribarnos antes de que el pulso se disparara. Holt me miró a los ojos. Ha sido un honor, capitán. Sonreí sombríamente. Igualmente, hermano. Abrí las comunicaciones de la flota una última vez. Todas las unidades, prepárense para el pulso. No habrá piedad. La cuenta atrás llegó a 0, y Sol ardió. El pulso golpeó como un dios vengativo. Una ola cegadora de fuerza gravitacional desgarró el vacío. Las naves del Consejo se retorcieron, aplastadas como papel. Los motores se rompieron. Los cascos implosionaron. Los motores superlumínicos se frieron. Las redes eléctricas se hicieron añicos. Un momento, 1000 naves llenaban la órbita de la Tierra. Al siguiente, el silencio. Solo quedaban escombros, ardiendo, a la deriva. Miré alrededor del puente de la Vanguard. Los sistemas parpadeaban. La gravedad se deformó, pero seguíamos vivos. Holt tosió a través del humo. Estado. Revisé las pantallas. Flota del Consejo destruida, dije. Resistimos. Él sonrió a través de la sangre. Sin piedad, susurró. Sin piedad, dije. Y la tierra permaneció, marcada por las cicatrices, ardiendo, pero libre, por ahora. El humo no se había disipado. Días después de que el Requiem de hierro se disparara, la órbita de la Tierra seguía siendo un cementerio. Restos retorcidos a la deriva en el vacío,
cadáveres congelados enredados en cascos reventados. Naves del Consejo, naves humanas. Ya no había diferencia. Las propias estrellas parecían más tenues, ahogadas por los fantasmas de la batalla. Estaba en el puente de la Vanguard, mirando la pantalla táctica. Donde una vez se había cernido una armada del Consejo, ahora había silencio. Sin señales enemigas, sin charlas por las comunicaciones, solo escombros. Pero el precio había sido alto. Habíamos perdido más del 70% de nuestra flota. Algunas naves habían sido vaporizadas por el pulso, otras inutilizadas sin posibilidad de reparación. Las listas de bajas se desplazaban sin fin en mi consola. Nombres de hombres que habían luchado hasta el último segundo. Amigos, hermanos. Conocía a la mitad de ellos personalmente. Y sin embargo, la tierra seguía en pie. Marcada por las cicatrices, ensangrentada, pero intacta. Dejé a Holt al mando y tomé una lanzadera hacia el planeta. La vieja Ginebra había desaparecido, un cráter humeante bajo los Alpes. Los últimos ataques del Consejo habían convertido la ciudad en cristal antes de que el Requiem de hierro se disparara. Pero bajo las ruinas, el Consejo de Guerra todavía se reunía en los búnkeres. Descendía los profundos túneles de mando, pasando por puestos de control atendidos por soldados de rostro sombrío. No había uniformes pulidos aquí, ni oficiales de desfile, solo hombres endurecidos por el fuego. El general Straker me recibió en la sala de guerra. Parecía más viejo, con el pelo completamente blanco, un brazo en cabestrillo, pero sus ojos aún ardían. Capitán Hayes, dijo. Lo logró. Lo logramos todos, dije. Señaló la pantalla holográfica. Flota del Consejo destruida. Sus sectores centrales están en caos. Hemos interceptado transmisiones. El pánico se extiende por los mundos del Consejo. Estudié la pantalla. Marcadores rojos parpadeaban en docenas de sistemas. ¿Y nosotros? Pregunté. No lo endulzó. Sol está inutilizado. Sin viajes superlumínicos en el sistema durante meses. La mitad de nuestra flota perdida. Bajas civiles catastróficas. Apenas resistimos. Asentí. ¿Y el Consejo? Insistí. Una sonrisa sombría apareció en sus labios. Están aterrorizados. Bien. Los informes pintaban un cuadro claro. Cuando el Requiem de hierro se disparó, no solo destruyó una flota. Destrozó la ilusión de control del Consejo. Durante siglos, habían gobernado a través del miedo y la superioridad tecnológica. Habían creído que ninguna especie joven podría desafiarlos. Ahora sabían que estaban equivocados. Por toda la galaxia, los mundos del Consejo se amotinaban. Especies menores se negaban a pagar tributos. Las redes comerciales colapsaron. Algunas facciones del Consejo incluso se volvieron unas contra otras, desesperadas por salvar su propio pellejo. Y en las sombras, el nombre de la humanidad se extendió como la pólvora. Nos llamaron monstruos, carniceros, una especie renegada sin restricciones. No me importaba. Que nos temieran. El miedo era un arma, y la empuñaríamos. En una semana, el Consejo de Guerra de la Tierra se reunió de nuevo. La pregunta no era si debíamos contraatacar. Era cuán duro. Me presenté ante el Consejo, flanqueado por Holt y un cuadro de oficiales de la flota. Straker se dirigió a la sala. Caballeros, el Consejo se está desangrando. Si actuamos ahora, podemos romperlos por completo. Algunas voces dudaron. Sol está inutilizado, advirtió un almirante. Si nos excedemos, no nos darán otra oportunidad. Interrumpí. Si esperamos, se reconstruirán. La próxima vez, no dudarán en usar sus peores armas. Straker asintió. El capitán Hayes tiene razón. El Consejo no nos dejó otra opción. Esta es una guerra de extinción. Ahí estaba, dicho abiertamente por fin. No una guerra por territorio, no una guerra por supervivencia. Una guerra de aniquilación. El plan era brutal. Atacar los sectores centrales del Consejo, apuntar a sus mundos natales, su infraestructura, su liderazgo. Sin diplomacia, sin cuartel. Nos convertiríamos en el terror de las estrellas. Operación Amanecer Negro,
anunció Straker. Los grupos de flota atacarán en oleadas. Ningún objetivo fuera de los límites. Ofrecí la vanguard de inmediato. Lideraremos la primera oleada, dije. Straker me miró. Sin discutir. Tendrá autorización prioritaria, dijo. Tome lo que necesite. Holt me miró mientras salíamos de la cámara del consejo. ¿Crees que podemos ganar esto? Preguntó. Lo miré fijamente. Ya hemos ganado, dije. Ahora nos aseguraremos de que nunca lo olviden. La Vanguard regresó cojeando a la órbita para las reparaciones finales. Las tripulaciones trabajaron sin descanso, parchando brechas en el casco, rearmando lanzaderas de misiles, reajustando cañones de riel. Civiles se ofrecieron como voluntarios para tripular la nave. Supervivientes de Aries, viudas de Titán. Jóvenes con fuego en los ojos. No les importaba la experiencia. Querían venganza. Me dirigí a ellos en la cubierta del hangar. No somos diplomáticos, dije. No somos conquistadores. Dejé que las palabras resonaran. Somos segadores. El Consejo nos trajo esta guerra. Ahora se la devolvemos. Un rugido sacudió la cubierta. No habrá piedad. Ya no era un eslogan. Era lo que éramos. 2 semanas después del Requiem de Hierro, la Vanguard saltó de nuevo. Una de las primeras naves en romper la cuarentena de sol. Nuestro objetivo, Drazen Prime. Un mundo central del Consejo. Rico, arrogante, una de las especies que había votado por el silencio final. Sus senadores habían brindado por la esterilización de Aries. Ahora pagarían. Entramos en el espacio de Drazen en modo sigiloso. Sus defensas eran patéticas. La mitad de su flota todavía estaba atrapada en Sol o inutilizada por el colapso galáctico. No esperaban un ataque humano tan pronto. Su error. Apuntar primero a las estaciones orbitales, ordené. Los cañones de riel de la Vanguard destrozaron las estaciones en minutos. Las cápsulas de escape fueron ignoradas. Civiles, ya no había distinción. En la superficie, estallaron disturbios cuando comenzó nuestro ataque. Seguimos con bombardeos orbitales. Proyectiles de riel y lluvias de plasma convirtiendo ciudades orgullosas en escombros. No di cuartel. Ningún senador del Consejo viviría para votar de nuevo. La noticia del ataque se extendió más rápido de lo que esperábamos. En días, otros grupos de ataque humanos golpearon objetivos del Consejo. Astilleros, colonias, propiedades familiares. El Consejo nos llamó terroristas. Me importaba un bledo. Nos habían mostrado lo que se ganaba con la piedad. El genocidio. Ahora les dábamos lo que temían. El Consejo de Guerra envió nuevas órdenes. Escalar. Guerra psicológica autorizada. Máximo impacto. Me reuní con Holt en la sala de preparación de la Vanguard. Quieren que demos un ejemplo, dijo Holt. Miré los datos. Un mundo de criadores del Consejo, una de las especies centrales que suministraba a las flotas del Consejo sus tripulaciones. Técnicamente civiles, pero también lo eran las familias de Aries. Me puse de pie. Prepara la nave, dije. La quemamos. Holt no parpadeó. Sin piedad. Cuanto más profundo atacábamos, más oscura se volvía la guerra. Ya no había inocentes. El Consejo nos había enseñado eso. Atacamos depósitos de combustible, centros médicos, centros de retransmisión superlumínica, convoys de refugiados. Nada estaba fuera de los límites. Y la galaxia temblaba. Especies menores enviaron enviados, suplicando neutralidad, ofreciendo tributos, jurando lealtad. Les dije una cosa, permanecieron en silencio cuando mataron a nuestra gente. Ahora el silencio no los salvará. La humanidad se había convertido en una fuerza de la naturaleza. No conquistábamos mundos. Los borrábamos del mapa. Pero todavía quedaba más por hacer. Llegó información. El alto mando del Consejo se había retirado a un sector fortificado cerca del núcleo galáctico. Su último reducto, su última esperanza. Straker envió la orden, aplástenlos. Reuní a la tripulación de la Vanguard. Esto es todo, dije. Los que ordenaron el silencio final están allí. Los que lo harían de nuevo.
Miré sus rostros, duros, decididos. Terminamos esta guerra. Los terminamos a ellos. No habrá piedad. Rugieron. Sonreí. Preparen el salto. Mientras las estrellas cambiaban en el puente de la Vanguard, Holt se acercó. Cuando esto termine, ¿qué pasará? Respondí sin dudar. Reconstruiremos. ¿Y el consejo? Lo miré fríamente. No habrá un consejo. Sin piedad, sin perdón. Solo fuego, solo victoria. Y cuando las estrellas ardan limpias, la humanidad se alzará sola. La galaxia nos había traicionado. Ahora la galaxia aprendería. No habrá piedad. Las estrellas fuera del visor de la Vanguard brillaron con la distorsión del salto. Estábamos en lo profundo ahora, más cerca del núcleo galáctico de lo que ninguna nave humana se había aventurado jamás. El espacio del Consejo, el corazón del imperio que había gobernado las estrellas durante milenios. Ahora ardería. Estaba en el puente, mirando el remolino de estrellas. Holt se movió a mi lado, con la pantalla táctica en la mano. Nos acercamos al sector objetivo, dijo. Señales del alto mando del Consejo confirmadas. Asentí. ¿Cómo está la flota? Dispersa pero comprometida, respondió Holt. La mayoría de nuestros grupos de ataque sufrieron grandes pérdidas en el camino. Estamos al 60% de nuestra fuerza. No importaba. No habíamos venido a librar una guerra de desgaste. Habíamos venido a terminar esto. El sector central del Consejo era una fortaleza, un sistema entero amurallado por capas de defensas automatizadas, campos de minas y escudos a escala planetaria. El Consejo había invertido siglos de recursos en hacerlo impenetrable. Pero nada era impenetrable para una especie que no tenía nada que perder. La Operación Amanecer Negro nos había preparado para esto. Por delante de la Vanguard, corbetas sigilosas desplegaron oleada tras oleada de drones de interferencia y flota señuelo. Escuadrones suicidas se lanzaron directamente a los campos de minas, abriendo caminos con sangre y acero. Desde las sombras, saboteadores humanos atacaron, hackeando redes de comunicación, desactivando redes eléctricas. El Consejo esperaba un asalto frontal. En su lugar, llegamos como lobos. La primera brecha se produjo en el perímetro exterior. Una estación de batalla del Consejo, tripulada por una de sus castas guerreras de élite, vigilaba el corredor de salto. No negociamos. Los cañones de riel de la Vanguard abrieron fuego en el segundo en que salimos del camuflaje. Proyectiles hipersónicos atravesaron los escudos de la estación, abriendo agujeros en su casco. Siguieron cápsulas de abordaje, repletas de marines y voluntarios, hombres que no esperaban regresar. Yo mismo lideré uno de los equipos. Irrumpimos a través del anillo de mando, con las armas listas. Los guerreros del Consejo nos recibieron con espadas de plasma y rifles de arco. No importó. Los abatimos habitación por habitación, cubierta por cubierta. Para cuando llegamos al núcleo, la estación estaba en llamas. Los oficiales del Consejo suplicaron por los términos. Les disparé donde estaban. Sin piedad. Preparamos la estación para autodestruirse y seguimos adelante. Más allá de la brecha, los mundos centrales del Consejo aparecieron a la vista. Había visto los archivos, escuchado las historias. Mundos paradisíacos y verdes, ciudades extensas de cristal y luz, el antiguo corazón de un imperio en decadencia. Ahora, mientras la Vanguard y la flota avanzaban, vi otra cosa, objetivos. Transportes del Consejo huían en todas direcciones. Naves de líneas civiles repletas de élites intentaban escapar. Los rastreamos, los marcamos y los destruimos. Sin vacilación. Sin segundas intenciones. Holt estaba en la estación táctica, con la mirada fría. No mostraron piedad con Aries, dijo. No, asentí. Y no la recibirán ahora. Apuntamos al anillo orbital principal, la sede del poder del alto mando del Consejo. Masivo, hermoso, defendido por 100 naves y a punto de convertirse en una tumba. La batalla por el anillo superior fue puro caos. Los defensores del Consejo lucharon con desesperación. Sabían lo que habíamos hecho en Drazen Prime. Sabían lo que se avecinaba.
Sus naves nos superaban en número 2-1. Sus armas eran más avanzadas. Pero ellos luchaban por el poder. Nosotros luchábamos por venganza. Y eso marcó la diferencia. Los golpeamos con fuerza. Tácticas de manada de lobos, ataques de golpear y correr. Ataques suicidas inutilizaron sus cruceros. Los cañones de riel atravesaron sus acorazados. La Vanguard lideró la carga, abriendo un camino directo a través de su centro. Apuntar a las agujas de mando, ordené, eliminen a su liderazgo. Una por una, las agujas cayeron, envueltas en llamas. Las comunicaciones del Consejo se interrumpieron. Sus formaciones se hicieron añicos, y nos dirigimos directamente al corazón de la estación. El asalto final fue brutal. Abordamos con todo lo que teníamos. Marines, voluntarios, incluso ingenieros de la nave armados con armas recuperadas. Las élites del Consejo, antes intocables, se acobardaron detrás de sus guardias. Rogaron, suplicaron, ofrecieron la paz. Los abatí uno tras otro. Holt estaba a mi lado. La sangre salpicaba su armadura. Cobardes, escupió. Asesinaron a nuestros hijos, dije. No merecen cuartel. Despejamos la última cámara, con los cuerpos apilados, y con una carga final, preparamos el núcleo de la estación para que explotara. Mientras evacuábamos, miré hacia atrás, al que una vez fue el orgulloso símbolo del gobierno del Consejo. Ahora, era solo otra ruina. En todo el sector, los grupos de ataque humanos informaron de victorias similares. Los mundos natales del Consejo ardían. Los hábitats orbitales, destruidos. El mando de la flota, en ruinas. El liderazgo del Consejo, muerto o escondido. El imperio se estaba derrumbando. Pero aún no había terminado. No hasta que nos aseguráramos de que nunca pudieran volver a levantarse. El Consejo de Guerra envió nuevas órdenes. Exterminio total. Sin supervivientes. Sin legado. Algunos dudaron. Incluso veteranos curtidos cuestionaron el camino que estábamos tomando. Yo no. Reuní a la tripulación de la Vanguard. Han visto lo que son, dije. Han visto lo que nos hicieron. Dejé que las palabras calaran. Esta es nuestra oportunidad de acabar con ellos para siempre. Miré a mi alrededor. Sin piedad. La tripulación rugió. No habrá piedad. La fase final comenzó. Atacamos mundos agrícolas, envenenamos sus suministros de alimentos. Destrozamos redes de terraformación, convertimos planetas paradisíacos en páramos. Cazamos a los supervivientes del Consejo por las estrellas. No quedaba ningún refugio seguro. Especies enteras que una vez gobernaron la galaxia huían aterrorizadas al ver naves humanas. Los depredadores se habían convertido en presas. Y la humanidad se había convertido en otra cosa. Pero la victoria tuvo un precio. Se filtraron informes. Grupos de ataque humanos volviéndose renegados. Actos de brutalidad más allá de las órdenes. Mundos arrasados sin valor estratégico. Algunos comenzaron a preguntarse si nos estábamos volviendo peores que el enemigo. No me importaba. No habíamos empezado esta guerra. Pero la terminaríamos. Costara lo que costara. Entonces llegó la noticia. Una última flota del Consejo. Restos de su fuerza de defensa central se habían reagrupado en un mundo refugio oculto. Su última resistencia. Las órdenes de Straker eran claras. Erradíquenlos. Estaba en el puente de la Vanguard mientras trazábamos el salto. Holt me miró. Después de esto, ¿se habrá acabado? No respondí de inmediato. ¿Se acabaría? ¿Podría acabarse? Miré a la tripulación, las cicatrices, el hambre en sus ojos. Para algunos, tal vez. Para mí, no estaba seguro. Pero sabía una cosa. Este último ataque no dejaría ninguna duda. Me enfrenté a Holt. Sin piedad. Él asintió. Sin piedad. Y saltamos hacia el último aliento del Consejo, hacia el golpe final, hacia el fin de la galaxia tal como la habían conocido. El salto se completó con una sacudida brusca. La Vanguard salió al espacio real en el borde del último sistema refugio del Consejo. Verdonis. Había sido uno de sus santuarios más antiguos,
oculto en lo profundo, detrás de distorsiones gravitacionales y sensores fantasma. Durante siglos, ningún humano lo había visto. Ahora habíamos venido a ponerle fin. Estaba en el puente, mirando la pantalla frontal. Holt mostró la información táctica. Múltiples firmas de energía. Naves de guerra del Consejo. Al menos 3 acorazados restantes, 15 cruceros, naves de apoyo. Parecía sombrío. Están atrincherados. Bien. Queríamos que lucharan. No habíamos venido a por una rendición. Habíamos venido a por la aniquilación. Las comunicaciones de la flota crepitaron mientras el resto de nuestra fuerza de ataque emergía del espacio de salto. Los supervivientes de 1000 batallas, naves con cicatrices, cascos parchados, tripulaciones funcionando a base de rabia y adrenalina. Algunos de estos hombres habían estado luchando desde Aries. No estaban aquí por la gloria. Estaban aquí por venganza. Abrí un canal a la flota. Aquí el capitán Hayes, dije. ¿Saben por qué estamos aquí? Sin discursos, sin política. Masacraron a nuestra gente. Quemaron nuestros mundos. Dejé que las palabras resonaran. Ahora les devolvemos el favor. La flota respondió como una sola. No habrá piedad. Avanzamos en oleadas. Verdonis era una fortaleza. Capas de redes de defensa orbital, campos de minas, baterías de plasma y estaciones blindadas. El Consejo había acumulado aquí su última fuerza. Pero habían cometido un error fatal. Pensaron que podían resistir más que nosotros. No entendían en qué se había convertido la humanidad. Ya no éramos soldados. Éramos cazadores. Y esta era nuestra caza final. El primer enfrentamiento destrozó sus defensas exteriores. Drones sigilosos detonaron minas del Consejo, despejando un camino. Naves suicidas embistieron plataformas de escudos. Nuestras corbetas se deslizaron a través del caos, atacando sus relés de comunicación y nodos de puntería. La Vanguard lideró la carga principal, sus cañones de riel martilleando los cruceros del Consejo. La voz de Holt cortó las comunicaciones. Acorazado, rumbo 065. Los escudos se debilitan. Me incliné hacia adelante. Concentren el fuego. Derríbenlo. Nuestra flota se abalanzó, los misiles gritando por el espacio. Los escudos del acorazado destellaron y luego fallaron. No murió fácilmente. Lanzas de plasma surcaron nuestra formación, destripando una de nuestras naves de escolta. Pero no nos detuvimos. Martilleamos el acorazado hasta que su núcleo detonó en un destello blanco abrasador. Uno menos, quedaban más. La batalla se prolongó durante horas. Verdonis ardía. Las naves de guerra del Consejo lucharon con la desesperación de los condenados. Sabían lo que les esperaba si perdían. Lucharon más duro de lo que habíamos visto antes. Cargas suicidas, embestidas, andanadas a quemarropa. Pero la desesperación no fue suficiente. Nosotros no teníamos nada que perder. Observé a través del visor cómo otro crucero del Consejo se desintegraba bajo nuestros cañones. Flota enemiga colapsando, informó Holt. Señales de mando del Consejo fragmentándose. Abrí de nuevo las comunicaciones de la flota. Continúen el ataque. Sin prisioneros. En todo el sistema, las naves humanas avanzaron. Las líneas de defensa del Consejo se desmoronaron. Su último acorazado intentó una maniobra de retirada, con los motores encendidos. Crucé la mirada con Holt. Que no escape ni uno. Entendido. Perseguimos al acorazado hasta la atmósfera superior de Verdonis Prime, lloviendo fuego sobre él hasta que se partió y se estrelló contra la superficie en una explosión de kilómetros de ancho. No habría supervivientes. Luego vino la fase final. El alto mando del Consejo se había atrincherado en su último bastión. Una antigua fortaleza enterrada bajo la capital de Verdonis Prime. Una ciudad de agujas y torres de cristal. Una ciudad ahora bajo asedio. Comenzó el bombardeo orbital. Sin precisión. Sin advertencias. Convertimos la orgullosa capital del Consejo en cenizas. Civiles, oficiales, familias. Ya no había distinción. La estación Aries nos había enseñado esa lección. Para cuando lanzamos los equipos de tierra,
La ciudad era una ruina humeante. Aterrizamos con toda nuestra fuerza. Marines, tropas de choque, incluso voluntarios de la tripulación de las naves. Yo mismo lideré el asalto. Rompimos la fortaleza con cargas sísmicas. Los guardias del consejo lucharon fanáticamente. Bestias acorraladas defendiendo su guarida. Les mostramos cómo son los verdaderos depredadores. Habitación por habitación, despejamos la fortaleza. Los líderes del consejo se acurrucaban en cámaras de pánico, suplicando por los términos, ofreciendo la rendición, prometiendo reparaciones. Ordené que las cámaras fueran selladas y luego las expuse al vacío. Sin piedad. Al final del día, todo había terminado. Verdonis ardía. La flota del consejo había desaparecido. Sus líderes, muertos. Su imperio, extinto. Estaba de pie en medio de las ruinas del último santuario del consejo. El aire apestaba a humo y metal chamuscado. Holt se acercó, con el casco bajo el brazo. «Se acabó», dijo. Lo miré. «Para ellos». Frunció el ceño. «¿Y para nosotros?» Esa era la pregunta. No, habíamos ganado. Pero, ¿en qué nos habíamos convertido? La flota se reunió en órbita mientras los fuegos de Verdonis ardían abajo. A través de las redes de comunicación humanas, la noticia se extendió. Victoria. El consejo ya no existe. La Tierra transmitió un único mensaje a la galaxia: la humanidad se alza. No habrá piedad para quienes se nos opongan. Y a través de las estrellas, escucharon. Especies menores se rindieron sin luchar. Colaboradores del consejo huyeron al espacio profundo. Mundos que una vez se burlaron de nosotros ahora suplicaban nuestro favor. Pero bajo la celebración, una sombra se cernía. Habíamos ganado a través del fuego y la sangre. Y el fuego y la sangre nos habían cambiado. Lo veía en los ojos de mis hombres, en mi propio reflejo. No había vuelta atrás. En los días siguientes, el mando de la flota se reunió. ¿Y ahora qué? Algunos pedían la paz, la reconstrucción. Otros pedían la conquista. Yo sabía lo que pasaría. Nos habíamos convertido en lo que la galaxia temía. Y ese miedo era un arma a la que no renunciaríamos. Me presenté ante el consejo. No habrá paz, dije. Todavía no. Miré a mi alrededor. Recordamos Aries. Recordamos Titán. Recordamos a cada hombre, mujer y niño que masacraron. Dejé que las palabras se asentaran. Cazaremos a los que queden. Quemaremos a sus aliados. Nos aseguraremos de que nadie olvide. Holt se levantó. Sin piedad. La cámara resonó con las palabras. Sin piedad. Y así comenzó. La purga. Restos del consejo cazados hasta los confines de las estrellas. Colaboradores ejecutados. Resistencia aplastada. La galaxia remodelada bajo la bota de la humanidad. Ya no éramos la especie menor. Ya no éramos la presa. Nos habíamos convertido en depredadores. Y las estrellas nunca lo olvidarían. Regresé a la Vanguard, de pie en el puente mientras nos preparábamos para la siguiente caza. Holt se acercó. ¿Crees que pararemos?, preguntó. Lo miré a los ojos. Cuando todo enemigo sea ceniza. Él asintió. Y así saltamos de nuevo, hacia nuevas estrellas, nuevos objetivos. Porque la guerra no había terminado. Solo había cambiado. Y no habría piedad. 6 meses después de que Verdonis ardiera, la galaxia nos pertenecía. El consejo estaba muerto. Sus mundos natales, reducidos a escombros. Sus flotas, destrozadas. Sus especies, dispersas por el vacío, cazadas como animales. La humanidad se había alzado de las cenizas de la traición. Pero, ¿a qué costo? Estaba en el puente de la Vanguard, mirando las estrellas. Se veían diferentes ahora, frías, vacías. Habíamos trazado rutas que ningún humano se había atrevido a recorrer. Cruzado a los confines más oscuros del núcleo, quemado mundos que habían existido durante milenios. Y al hacerlo, nos habíamos convertido en algo que la galaxia nunca olvidaría. Ni perdonaría. No me importaba. Holt se acercó, con una tablilla de datos en la mano. Últimos informes de la Tierra, dijo.
Nuevas flotas zarpando, cifras de reclutamiento por las nubes. Asentí. ¿Qué hay de las especies menores? Esbozó una sonrisa sombría. Rindiéndose o muriendo. El mensaje era claro. La humanidad gobernaba ahora, y no habría piedad para la disidencia. El Consejo de Guerra se reunió a bordo de la nueva nave insignia de la Tierra, la ISS Revenant, un símbolo de nuestro nuevo lugar en la galaxia. Asistí con Holt y capitanes de alto rango, hombres que se habían desangrado por esta guerra, hombres que ahora daban forma a lo que vendría después. El general Straker estaba a la cabeza de la mesa, más viejo, más duro, el fuego en sus ojos intacto. Caballeros, comenzó, con voz fría. El consejo ha desaparecido, pero el trabajo no ha terminado. Mostró una holopantalla, las estrellas parpadeando con marcas rojas. Quedan focos de resistencia. Leales, colaboradores, refugiados. Miró a su alrededor. Serán cazados, borrados. Y luego, hablé yo. Straker me miró a los ojos. Luego construiremos un nuevo orden. Silencio. Algunos se movieron incómodos, otros asintieron. Holt habló. ¿Bajo qué estandarte? La sonrisa de Straker fue leve. Bajo el de la humanidad. Sin debate, sin preguntas. Nos lo hemos ganado. Y así comenzó la purga. Grupos de flota barrieron el vacío, rastreando supervivientes, eliminando amenazas. Lideré la vanguardia en sectores que nunca imaginé alcanzar. Los restos del consejo huían ante nosotros. Algunos luchaban. La mayoría moría. No dimos cuartel. Sus crímenes no exigían menos. Y la galaxia observaba. Especies que una vez nos llamaron salvajes ahora se arrodillaban. Mundos que una vez nos despreciaron ahora juraban lealtad. No pedíamos lealtad. Exigíamos sumisión. Y la daban por miedo. Pero bajo las victorias, comenzaron a aparecer grietas. Se extendieron rumores de tripulaciones humanas volviéndose renegadas, de mundos aniquilados por deporte, de atrocidades más allá de las órdenes. Los escuché, vi los informes, y una parte de mí se preguntó, ¿hemos ido demasiado lejos? Luego recordé a Aries, Titán, Verdonis. Apreté el puño. No. Estábamos haciendo lo que había que hacer. En lo que el Consejo nos obligó a convertirnos. No había vuelta atrás. Los meses se convirtieron en un año. El imperio de la humanidad se consolidó. La Tierra se convirtió en la nueva capital galáctica. Sus cielos se llenaron de flotas, sus salones resonando con el miedo de los enviados de todos los rincones del espacio conocido. Y yo, permanecí en el frente, cazando, matando, asegurándome de que el mensaje se mantuviera claro. Desafíanos y muere. Entonces llegó la llamada. Un viejo sector, un enclave oculto del Consejo, los últimos supervivientes reuniendo fuerzas. La última brasa de un imperio muerto. El mando de la flota despachó una fuerza de tarea. La Vanguard lideraría. Holt me encontró en el puente mientras nos preparábamos. Después de esto, dijo en voz baja. Tal vez termine. Lo miré. Tal vez. Pero en mi interior, sabía que no era así. La guerra deja cicatrices, y algunas nunca se desvanecen. Saltamos rápido. Sin previo aviso. El enclave era una sombra de su antiguo poder. Menos naves, menos defensas. Pero aún así, lucharon hasta el final. No les dimos ninguna oportunidad. Abordamos sus naves, registramos sus puestos de avanzada. Maté a un exalmirante del Consejo con mis propias manos. Viejo, roto, suplicando. Le mostré la misma piedad que ellos habían mostrado a nuestra gente. Ninguna. Cuando terminó, el enclave ardía, y con él, lo último del viejo Consejo. Estaba en la cubierta de la Vanguard, viendo los fuegos abajo. Holt se acercó. Se acabó, dijo. Asentí, pero mi voz era fría. Para ellos. Me miró. ¿Y para nosotros? A eso no pude responder. Regresamos a la Tierra como héroes. Desfiles, honores, medallas. Nada de eso importaba. Vi los rostros de los civiles. Asombrados, aterrorizados. No nos aclamaban por orgullo. Nos aclamaban por miedo.
Y entonces entendí, no solo habíamos ganado la guerra. Nos habíamos convertido en algo más oscuro. Una sombra sobre las estrellas. El mando de la flota me ofreció un asiento en el nuevo consejo gobernante. Lo rechacé. Todavía había trabajo por hacer, todavía enemigos que cazar, todavía fantasmas que perseguir. Holt se quedó a mi lado. No podemos parar, dijo una noche. Miré las estrellas. No, asentí. Hemos llegado demasiado lejos. Y en el fondo, sabía la verdad. Incluso si la guerra terminara, incluso si no quedara ningún enemigo, encontraríamos otros nuevos. Porque hombres como nosotros, hombres forjados en el fuego, no saben cómo parar. Y así, la Vanguard zarpó de nuevo. Una nave negra en una galaxia oscurecida, llevando el nombre de una raza traicionada, llevando la furia de 1000 mundos muertos, llevando la advertencia, no habrá piedad. Ni hoy, ni nunca. Y las estrellas lo recordarían para siempre.